Bien, vamos a empezar con la clase. Sí, si hay algún inconveniente, alguna duda, me avisas, Valeria. Y si es que alguien más se une, pues igual, normalmente me puedes escribir por el chat. Habíamos dejado la clase pasada en herencia poligénica, sí, y nos tocaba ver esta clase, recuperar la parte de herencia típica no tradicional. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible para que se entienda y que no sea una carga más. Bien, la herencia típica no tradicional va a ser o va a tener eh, como la base que son afecciones genéticas distintas a las ya mencionadas. ¿No? Habíamos ya mencionado sobre la herencia mendeliana, por ejemplo, la herencia autosómica dominante, la recesiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas afecciones se van a dividir en estas seis. Van a ser, uno, afectaciones mitocondriales, ¿no? Como vemos acá, de la mitocondria. Va a haber una impronta genética, que vamos a verla en un momento, que tiene que ver con los padres, ¿sí? Con cada progenitor. Disomías uniparentales, de igual manera, amplificación de tripletes repetidos, ¿sí? Que es cuando en un gen se amplifican los tripletes. O sea, hay tripletes que no codifican y se amplifican estos y terminan generando un daño en el gen. Luego viene el mosaícismo gonadal y mosaícismo somático, ¿no? Ahí vemos un pequeño mosaico para darnos una idea de cómo va a ser este tipo de herencia. Como primero tenemos la herencia mitocondrial. Vamos a ver que la herencia mitocondrial tiene que ver con lo materno. ¿Por qué? Porque solo las mitocondrias maternas son las que van a pasar de este progenitor a descendiente. Porque las paternas, pues sabemos que en el proceso de eh, fertilización, de unión del espermatozoide con el óvulo, la cola del espermatozoide, la cual contiene las mitocondrias, pues se termina, hace una decisión y no ingresa en el óvulo. Y es así que solamente las mitocondrias maternas van a continuar la herencia de madre a hijos o hijas en este caso. ¿Y qué pasaría, no? Si es que este ADN mitocondrial pues no funciona del todo bien. Acá vamos a ver que este ADN mitocondrial tiene como características que es en círculo, no es circular. Va a tener más o menos unas 16.000 bases aproximadamente. Vamos a verlo en el siguiente PPT. Va a codificar más o menos a 22 genes y va a tener más o menos más de 50 mutaciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas de estas mutaciones van a generar problemas dentro de la persona y, y todos los tejidos que tengan que ver con energía, principalmente. ¿Por qué? Porque sabemos que las mitocondrias son las encargadas de muchos procesos que tienen que ver con la producción de ATP. Y es por esto que esta mitocondria, si está dañada, pues la energía o algunas células que necesitan mucha energía, como por ejemplo las neuronas, em, el músculo, ¿no? Principalmente, que gastan mucho ATP, van a verse afectadas. Puede darse en mosaico este tipo de herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un grupo de mitocondrias afectadas y otro grupo no. Esto se va a determinar como homoplasmia, perdón, y heteroplasmia. La homoplasmia va a ser una, un tipo de ADN mitocondrial único en todo el individuo. Por ejemplo, puede ser que esté correcto o puede ser que esté dañado, ¿no? Entonces, eso se repite en todas las células del individuo y en todas las mitocondrias. Y en cambio, la heteroplasmia va a haber como que un porcentaje de estas mitocondrias va a estar dañado y otro porcentaje va a estar normal. Y dependiendo de esto, pues sabemos que las que están dañadas ya a tener problemas y pues esto puede generar el tipo de gravedad y el tejido afectado puede ser en mayor proporción disminuido en sus funciones.
Vamos a ver que hay diferentes tipos de afectaciones en esta herencia mitocondrial. Por ejemplo, acá tenemos algunas que son el SKS, que sería el síndrome de Kearns-Sayre, el NOHL, que es la neuropatía óptica hereditaria leve, el MELAS, que es la encefalopatía mitocondrial, que tiene que ver con el cerebro. Y bueno, como les decía, las neuronas gastan mucha energía. Y si la mitocondria no está funcionando bien, pues lamentablemente va a haber un retraso cognitivo eh, y pues otros tipos de afecciones. También tenemos al EMRRF o también conocido como MERV. Ok, esto es lo mismo, que es la epilepsia mioclónica con fibras rojas rotas. Acá en la imagen de abajo podemos ver que esta persona, sí, está joven, nació normal, ¿ok? Y dentro de su crecimiento estuvo eh, presentando este tipo de cambios en su mitocondria y terminó pues con esta epilepsia mioclónica con fibras rojas rotas. Esto se le denomina que este gen de la mitocondria se termina de expresar cuando va creciendo. Y por último tenemos al NARP o la neuropatía ataxia y retinosis pigmentaria. Luego vamos a tener a la impronta genómica. ¿Qué es la impronta genómica? Va a ser cuando, bien, voy a explicarlo, a ver, algo así. Sabemos que en un par de genes, ya vamos a poner acá, el par que es el par 15, ¿ok? Tenemos un cromosoma de la madre, ¿no? Y un cromosoma del padre, ¿no? Entonces, si este cromosoma, normalmente se da que un cromosoma y el otro en el mismo lugar tienen la misma información y codifican lo mismo, por así decirlo. Por ejemplo, si este codifica para color de los ojos, este también, ¿no? Entonces, si ambos codifican para el ojo, si uno de ellos se pierde, el otro queda como respaldo y no se pierde la expresión del ojo. Por ejemplo, y la persona, pues, aunque este gen se pierda, ya sea por alguna anomalía estructural que vimos anteriormente, el ojo se desarrolla normal, puesto que hay un respaldo, ¿no? En la impronta genómica, cada padre y madre no va a cumplir este tipo este, de relación. Esto es lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el padre, digámoslo así, se codifica para, ya no para el ojo, sino, vamos a decirlo, para el fémur, ¿ok? Perdón, en la madre codifica para el fémur y en el padre sigue codificando para el ojo. Entonces, ¿qué pasaría si es que este gen de la madre se pierde? ¿No? Ya no del padre, sino de la madre se pierde. Acá. Teníamos esto, teníamos acá, y teníamos que este gen del padre codificado para el ojo. ¿Qué pasaría si este gen de la madre se pierde? ¿No? Podríamos decir que la persona que va a ser el nuevo individuo no codifica no tiene gen para el fémur y podría nacer sin pierna, por así decirlo, ¿no? Algo así. Entonces, vamos a ver que en la impronta genómica, el alelo del padre tiene un gen, mientras que el alelo de la madre tiene otro gen en el mismo locus. Recordemos que el locus es en la misma posición, pero en diferentes cromosomas, ¿no? Entonces, padre tiene un gen, ay, perdón, el padre tiene un gen, mientras que el alelo de la madre tiene otro gen, o sea, codifica para otro. Y ambos genes, en este caso, son necesarios. Normalmente el de la madre para la vida intrauterina y el del padre para la vida adulta. Esto puede cambiar.
Y si existe una anomalía estructural en uno de los dos, se genera una anomalía en todo el individuo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Digamos que este es el mismo locus, ¿no? Pero como vemos acá, están de diferente color. ¿Y qué pasaría si en esta partecita del ADN, pues, que codifica eh, para algo en específico, se rompe? Pues el gredido no tiene un respaldo, ¿no? Ya no tiene ese, ese backup de la madre o del padre lo que puede codificar de nuevo para lo que perdió. Y entonces, como dice acá, se genera una anomalía en todo el individuo. ¿Ok? Y por último, tenemos que esta impronta genómica genera una huella específica o marca dependiendo del padre o de la madre. ¿Qué es lo que les decía? Que el padre codifica para algo y la madre codifica para otra cosa en el mismo locus. Y bueno, un caso muy, ¿cómo se llama? Un ejemplo muy repetido sería el síndrome de Prader-Willi o en el caso de la madre sería el síndrome de Angelman. Bien, el síndrome de Prader-Willi va a ser P con P, papá, ¿no? Y A con A, mamá. ¿Sí? Y bueno, en el síndrome de Prader-Willi la persona va a tener este, hipotonía, hipogonadismo, obesidad extrema con hiperfagia, cara característica, talla baja, manos y pies pequeños, ligero retraso del desarrollo, discapacidad del aprendizaje. Mientras que en el síndrome de Angelman va a tener microcefalia, macrosomía, ataxia, risa excesiva, convulsiones y deficiencia cognitiva severa. Ambos genes, o sea, eh, ambos, ambas enfermedades, o sea, ambos síndromes, se van a generar cuando hay una delección del cromosoma 15 en el brazo Q, en el brazo Q del 11 al 13, o sea, en el 12, en la zona 12. Vamos a verlo más o menos así. Eh, Algo así, ¿no? Entonces, acá estaría el centrómero y este es el brazo Q y acá hay una zona 13 y acá hay una zona 11 y aquí, en esta zona que estoy pintando de azul, ahí ocurre la deleción y si este cromosoma es del padre, se genera un Prader-Willi. O sea, si el cromosoma que es afectado es del padre, genera un Prader-Willi. Pero si el cromosoma afectado es de la madre, se genera un Angelman. Bien. Y bueno, y esto cada uno tiene su porcentaje de recién nacidos. En el Prader-Willi sería uno de 15.000 y en el Angelman sería uno de 20.000. Bien. También tenemos el caso de las disomías uniparentales, que es parecido, ¿sí? Y es cuando ambos genes son de un solo progenitor. Esto se da, por ejemplo, cuando hay una mala disyunción en el tipo en este, cuando se da la meiosis en las células germinales del progenitor, ya sea el padre o de la madre, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos acá nuestro óvulo y acá el espermatozoide. Si el espermatozoide no tenía ningún gen adentro porque lo había perdido por una mala disyunción y el óvulo tenía dos, al unirse, ¿no? Se va a generar que solo va a tener genes de la madre, ¿no? No va a tener genes del padre. Ok, y esto puede pasar en cualquier tipo, en cualquiera de los pares de bases, perdón, de los pares de cromosomas, ya sea el uno, el 2, el 3 hasta el 23. Entonces, perdón, hasta el 22. Si solo tiene un par de bases, ya sea del papá o de la mamá, se generan estas disomías uniparentales. Disomía, ¿por qué? Porque es dos cromosomas, pero es de un solo padre, por eso es uniparental, ¿no?
Y se puede clasificar en dos, como isodisomía, en el caso de que el par es idéntico, ¿no? Hay casos en los que, a ver, perdón, en los que, por ejemplo, el óvulo, ¿no? El óvulo tiene solamente un cromosoma, o un par del cromosoma, digamos que este es el cromosoma 12, ¿no? Y el óvulo, como es normal, tiene solamente un par. Néstor, pero son dos pares, claro, pero el otro par debe llegar del espermatozoide. Entonces, ¿qué pasaría? El espermatozoide, pues, no tiene ningún par, no tiene cromosomas que pueda ofrecer por una malla de disyunción que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué pasaría? Este nuevo ser que se forma, perdón, tendría solamente un cromosoma, ¿no? De la madre. Pero a veces este cromosoma se puede duplicar, como ya hemos visto. Se puede duplicar y se forman dos cromosomas. Y este es igual a esto, o sea, son igualitos. Y al ser iguales, estaría solamente generándose un gen, o solamente transmitiéndose el gen del padre o de la madre, ¿no? Eso sería una isodisomía. Y en el caso de una heterodisomía, ambos cromosomas son distintos, pero de un solo progenitor, como es en este caso, ¿no? Esta es una heterodisomía y este es un caso de isodisomía. Bien, e igual, en este caso, como sabemos, al igual que la impronta genómica, perdón, si es que tal vez uno de los pares, en este caso el cromosoma 15, ya no es una deleción, sino literalmente no existe el otro cromosoma 15, ¿no? Se puede dar estos síndromes, tanto del Willy como en Ángel. Si tienen una pregunta, chicos, pueden hacerle llegar al chat, levantar la mano, no hay problema. Sí, estoy un poco corriendo porque creo que nos va a faltar un poco de tiempo. Bien, tenemos acá también sobre la amplificación de tripletes. ¿Qué es lo que les decía? La amplificación de tripletes va a ser una expansión de trinucleótidos, ¿ok? Ya sean trinucleótidos CTG, CAG o CCG. Y va a producir mutaciones dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar en los hijos. Por ejemplo, si el papá tenía, a ver, digamos que el papá tenía 20 tripletes, ¿ya? 20 tripletes. 20 tripletes CCG. Bien, ¿qué pasaría en los hijos? En el hijo, eh, al ser una mutación dinámica, ya no va a tener 20, va a tener 40 CCG. ¿Y qué pasaría en el nieto de esta primera persona? Pues ya no tendría 40, ya tendría 80 tripletes CCG. Y así se van sumando, se van sumando, se van sumando. Y así hasta que pues termina generándose alguna afección contundente. Entonces, la cantidad de repetición está relacionada a la severidad y edad de aparición. O sea, mientras más repetido estén los tripletes, más severo y más temprano va a ser la edad de la aparición de este tipo de expresiones en el cambio del genoma, ¿no? Porque esto es un cambio en el genoma. ¿Por qué? Porque se van sumando tripletes que no deberían estar ahí. Bien, también, bueno, como ejemplo tenemos a la distrofia miotónica, que es una herencia autosómica dominante que va a tener cabida en el cromosoma 19. En este caso, el triplete que se repite es el CTG y va a tener una más de 50 repeticiones. ¿Esto qué significa, Néstor? Significa que, por ejemplo, una persona puede tener en el cromosoma 19 CTG, pero menos de 50 veces repetido. Eh, ¿Y qué pasa si es que esto se va aumentando? No, ya pues aparecería esta distrofia miotónica, ¿no? Igual en la enfermedad de Huntington, la repetición es de más de 40 repeticiones del triplete CAG.
citosina, adenina, guanina. Entonces, si se repite más de 40 veces este cromosoma, perdón, este triplete en uno de los cromosomas, terminaría generando la enfermedad de Huntington. Como tercer tipo, tenemos acá el síndrome de X frágil. Ah, ya, me olvidé de mencionar. Esta distrofia miotónica pues está representada aquí en este pequeño niño. Y el síndrome de X frágil eh, va a ser como este. Acá lo vemos, voy a agrandar esta imagen. Este va a ser un cromosoma normal, ¿no? Sin embargo, en el sitio de X frágil, lo que va a pasar es que esta zona del gen, ¿ok? Va a estar frágil, como su nombre lo dice, y puede terminar em, rompiéndose y así eliminándose una parte de los genes que codifica, y pues al final se pierden esos genes y ya no hay forma de codificarlos. Bien. Y acá, como dice, es el gen perdón, FMR1. Eh, y acá vemos mm, su nomenclatura, que sería 46Y, fragilidad en el X, en el brazo Q, la zona 2 subzona 7.3, ¿no? ¿Y qué triplete se va a repetir? Sería el citosina, citosina, guanina, más de 200 veces. Entonces, si es menos de 200 veces, la persona está relativamente normal, porque siempre pues, hay alguna distorsión. Sin embargo, si se repite más de 200 veces, existe este síndrome del X frágil. Bien. Y bueno, vamos a llegar a la última parte. Sí, esta última parte tiene que ver con los mosaicismos. Y los mosaicismos son que una parte de las células es diferente con las otras, ¿no? Entonces, el mosaico va a ser un individuo que tiene dos o más líneas celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que como les decía, en un mosaico vamos a tener que un tipo de células es de tipo azul, vamos a ponerlo así, y la otra célula, ya, es de tipo rojo. Todas son células, a ver, digamos, eh, a ver, digamos del hueso, ¿ya? Todas son células de hueso. Sin embargo, una de estas células va a tener un tipo de genética, o sea, un genoma distinto al otro. Por eso es que están de rojito y por eso están que azul. Entonces, cuando un individuo tiene dos o más, tal vez tiene más colores, ¿no? De genes, tiene dos o más líneas celulares, se va a deber primero a una mala mitosis, ¿no? En sus primeras células, una doble fertilización o fusión de embriones. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que primero se forma una sola célula y de ahí se van dividiendo en dos, en cuatro, en 8, 16, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tipo de divisiones de uno a 2, de 2 a 4, ahí una de esas células pues tiene una falla estructural, o tal vez o numérica, ¿no? Entonces, eso se va a transmitir a sus células hijas y es así que se generan los mosaicos, ¿no? Y vamos a ver que hay dos tipos de mosaicismo. Vamos a ver que es el tipo mosaicismo somático, ¿sí? Que se da en células somáticas. Va a ser de un mismo cigoto, va a ocurrir en la mitosis postcigótica, o sea, en la que les estaba comentando, y va a tener una etapa y línea celular variable. ¿Qué quiere decir esto? Que la etapa en la que se genera, ¿no? Ya sea en embrión, blástula, gástula, y el tipo de célula que se va a afectar va a ser variable. Tenemos el caso de los síndromes de Down, que son mosaicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de las personas con síndrome de Down es normal, ¿no? Una parte de sus células es normal, mientras que otra parte tiene 47 X o XY, que es lo común
para el síndrome de Down, ¿no? Que tenga 47 cromosomas. Y el síndrome de Turner, por ejemplo, que también puede darse como mosaico, ¿no? Entonces, una parte de las células tiene 45X y otra parte tiene 46XX. Y pues el grado la cantidad de células que están afectadas va a determinar cuánto es que se expresa o cuánto es que se nota este tipo de afecciones que se dan. Y por último tenemos el mosaicismo gonadal, que se va a dar una mutación en mitosis de células de la línea germinal. ¿Qué quiere decir esto? Que la mutación se va a dar en las células en las cuales se, se da la línea germinal, no en las células sexuales y en las células germinales primarias. Estas van a tener una mutación en su mitosis y va a generar, por ejemplo, la condroplasia, la neurofibromatosis tipo 1 y la hemofilia en un 20%. Bien, bueno, acá les dejo un poco la bibliografía. Más que nada es el MUR, ¿ok? Que es importante. También utilicé el Tratado de Pediatría, que se lo recomiendo. Debe estar en el Clinical Key. Hay muchas cosas que se explican bonito con ejemplos. Y el- hay un texto que se llama Nomenclatura de la citogenética humana, del cual he sacado todas estas referencias de nomenclatura. Bien, permítame un momentito. Voy a dejar de compartir esto y continuamos con la clase que hoy nos convoca. Aprovechen para tener su agüita. Les doy 2 minutos. Ya, bien. Vamos a continuar ahora sí con la clase que nos convoca el día de hoy. Si tienen alguna duda, consulta, no duden en participar o mencionarlo por el chat. O por último, si quieren enviármelo al WhatsApp. Yo ahorita lo estoy revisando. Bien, bueno. Empezamos con estas bases moleculares de la transmisión hereditaria. El curso de embriología. En este índice o en esta clase vamos a ver sobre ADN y genes,
sobre epigenética y el ADN mitocondrial, principalmente. Bien, acá tenemos a tres personajes, perdón, a cuatro. Primero tenemos a la izquierda a Maurice Wilkins y su brillante asistente, que no me acuerdo el nombre, perdón, perdón un segundo. No, perdón chicos, llamada de último minuto. Bien, decía, acá tenemos a Maurice Wilkins, que es esta personita que ustedes ven acá. Bien, y acá tenemos a la magnífica científica Rosalind Franklin. ¿Ok? Esta hermosa mujer del año 1952 pasó a la historia ya que tomó esta fotografía que vemos en esta parte, que se le conoce como la fotografía 51. Y ustedes me preguntarán, esto, ¿qué es esto? ¿No? Ella lo que hizo fue agarrar una hebra de ADN, no, bueno, una cadena o este ADN, pues normal, ¿no? La cadena de ADN. Y lo que hizo fue pasar rayos X por el interior, ¿no? O sea, que atraviesen los rayos X a esta cadena de ADN y hizo que mm, que el ADN hiciera rebotar estas partículas de rayos X. Y al final consiguió una fotografía, no, una placa de plomo, si no me equivoco, con con estas sombras. Y me dirán, pero ¿qué es esto? Parece una X nada más. Si ustedes lo ven, en sí sería una cadena de ADN, no en doble hebra. Acá estaría uno, acá estaría el otro, uno, el otro, uno, el otro. No, cada uno con los nucleótidos. Y así sucesivamente. Bien, entonces eso es lo que hicieron, lo que hizo Rosalind Franklin con Maurice Wilkins. Y en el año 1953, estos dos caballeros que ven en la parte derecha de su pantalla, son James Watson y Francis Crick, determinaron cómo es realmente la estructura del ADN. Bien, determinaron que se compone de estas moléculas llamadas nucleótidos, que tienen un fosfato, una base de azúcar. Ojo, eh, el azúcar es esto, ¿sí? Esto es un oxígeno, por si acaso. Y el azúcar, sabemos que es una pentosa porque tiene cinco azúcares, ¿no? Aquí está el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bien. Y tiene una base nitrogenada. Claramente esta base nitrogenada cambia dependiendo de cómo es que queremos escribir el ADN, ¿no? En este caso, si no me equivoco, es una guanina. Sí, esta es una guanina, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una adenina. Por el caso, ¿por acá lo puse? No, ya. Pero bueno, para que se acuerden, ¿sí? Las guaninas son adenina, perdón, guaninas, que estoy hablando. Las purinas son adenina y guanina. ¿Y cómo se van a recordar esto? Porque también hay pirimidinas, ¿verdad? Que son timina, citosina y uracilo. Entonces, ¿cómo se recuerdan de las purinas? Sería agua,
pura. Entonces, agua pura. ¿Ok? Agua pura, purinas. Y mientras que las pirimidinas pues están en el otro lado. Eh, Acá tenemos cómo es que se relacionan estas dos hebras de ADN. ¿Ok? Se pegan unas a otras dependiendo de, a ver, dependiendo de este fosfato. ¿Sí? Y como vemos acá, se pega en el carbono 3 y este es el carbono 5, ¿no? Y este que sería el carbono 3. Y este está el volteado. Este es el carbono 3, este es el carbono 5. Bueno, este es el fosfato, pero este es el carbono 5, este que está acá, ¿no? O sea, este CH2 está por acá. Este que hemos visto acá en carbono 5 estaría acá. Bien, entonces no están paralelas, sino que están, pues, como que una va para allá y la otra va para acá. ¿Mm? Algo así. Bueno, y vamos a tener propiedades de estos ADNs. La primera es la complementariedad de bases. ¿Qué quiere decir esto? Que una base no va a ser complementaria a la otra. Vamos a ver que la timina es complementaria con la adenina y la citosina va a ser complementaria con la guanina. Néstor, ¿por qué le escribes acá un igual y acá tres? No son igual, sino que son la cantidad de puentes de hidrógeno. Las bases, ¿no? Eh, la base nitrogenada, ya sean purinas o pirimidinas, se van a unir con la otra que está del otro lado, ¿no? Como vemos acá, hydrogen bond, que significa puente de hidrógeno. Perdón, acá está. Y este puente de hidrógeno, ¿qué es lo que va a permitir? Como le decía, su unión. Y mientras más puentes de hidrógenos tengan, más fuertes son la unión, o más capacidad de más eh, unión tienen, ¿no? Más fijación. Y como vemos acá, tiene un extremo 5 y acá un extremo 3. Y acá está, en el otro lado está volteado, ¿no? Acá está el extremo 3 y acá está el extremo 5. Bien. Eh, bueno, esto se va a relacionar, la complementariedad de base se va a relacionar con, por ejemplo, la ley de Chargaff, que dice que hay una misma proporción de timinas para adeninas y una misma proporción de citosinas con guaninas. ¿Por qué? Porque sabemos que la timina se une con adenina y si hay timinas y no hay adeninas, pues las timinas quedarían solitas, ¿no? Y lo mismo pasaría con las citosinas y guaninas. También vamos a ver que que este ADN, ¿no? Tan bonito y hermoso, no se va a quedar solo, sino que va a tener estas proteínas que se denominan histonas. Estas histonas son las que van a permitir que se unan y se formen los cromosomas, ¿no? Por eso es que dicen que los cromosomas son ADN más histonas. Y esto se denomina empaquetamiento del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Las histonas em, van a relacionarse con el ADN en octámeros. Sí, esto sí, acuérdense. Perdón, octámeros. Néstor, ¿qué quiere decir octámeros? Quiere decir que 8 proteínas histonas, ¿ok? Se unen como si fuera un ovillo, ¿sí? Y alrededor de este, como un yoyo, se va a enrollar el ADN. Entonces, una vez enrollado el ADN, como vemos en esta parte, ¿sí? Va a pasar una zona en la que no se transcribe nada y luego se va a enrollar otra vez el ADN. Entonces, sale algo que no se transcribe, se enrolla. Un pedacito, se enrolla. Y cada uno de estos ovillos enrollados se va a llamar nucleosoma. Néstor, y si me preguntan cuánto mide un nucleosoma, más o menos 10 nanómetros. O perdón, creo que es 10 micrómetros. Sí, pero es bien chiquito. Tan chiquito que va a necesitar otro tipo de proteínas. Perdón, bueno, no es otro tipo, sino que es otro tipo de histonas para que se termine enrollando y formando una fibra que es de 30 nanómetros y luego
unos bucles y finalmente el cromosoma como tal. Y Néstor, ¿cuáles son las proteínas que forman el octámero? ¿No? Aquí tenemos que es la proteína H2A, o sea, histona 2A, histona 2B, histona 3, histona 4. ¿Sí? Néstor, ¿y histona 1? Bueno, como vemos en esta zona de abajito, la histona 1 va a permitir que se unan entre nucleosomas. Bien, es así como se va a empaquetar el ADN. Luego vamos a tener al dogma central de la genética molecular. Néstor, ¿qué es esto? Me estás asustando. Tranquilo, no te asustes, no te espantes. El dogma central de la genética molecular va a tener que ver con lo que es la replicación, la transcripción y la traducción del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que el ADN sabemos que se duplica, ¿no? Que se forma otra cadena de ADN en base a una ya existente. Este se va a transcribir, o sea que va a generar un ARN mensajero y este ARN mensajero se va a traducir. ¿Qué es la traducción? Es la producción de ARN hacia proteínas, ¿no? O sea, es como que el ADN habla inglés, pero las proteínas no hablan inglés, hablan español. Entonces, ¿cómo se entienden? Ahí viene tu amigo el traductor, que en este caso sería el ribosoma, ¿sí? Con la ayuda del ADN, ARN de transferencia, se van a permitir comunicar. El ARN viene con la indicación, obviamente, del ADN y va a generar proteínas, la que sea. Bien. Y bueno, principalmente pues se daba este dogma eh, fue una propuesta inicial de Francis Crick en 1970, que sea la transcripción, que es el ADN en sí mismo, la, perdón, la replicación, perdón, la transcripción, que es, que es convertir ADN en ARN, ¿sí? La traducción, que como les decía es convertir ARN a proteína, ¿sí? Y esto fue cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque también existe la replicación de ARN, la replicación de proteínas y, como ya sabemos, la replicación de ADN. También hay una transcripción inversa. Néstor, ¿qué es esto? El ARN puede volverse ADN, sí, porque como es complementario, al final simplemente se complementa con el otro y se convierte en un ADN. Y esto es, por ejemplo, lo que pasa en los virus, especialmente en los retrovirus como eh, el de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Aquí tenemos la traducción y proteína. Bien. Les recuerdo, chicos, si tienen alguna consulta, por favor, háganmelo saber en el chat o levanten la manita. No se sientan tímidos, no hay problema. Yo con mucho gusto ayudarles. Continuamos. Y vamos a ver acá sobre lo que es el gen, que es una región de ADN que codifica, ¿no? Y acá tenemos varios nombres que debo explicarles antes de que se puedan bloquear un poco. Bien, primero, el promotor, ¿sí? Es también una región del ADN que está, digamos, como que es la puerta o o el mensaje de bienvenida, ¿no? El tapete que dice ahí abajo, bienvenido, ahí, ese es el promotor. Ese es el que se reconoce para que, digamos, después de este va a venir algo genial, ¿no? Por ejemplo, eh, que es un G. Entonces, como vemos en esta zona, vemos que acá dice promotor. Entonces, toda esta zona es el promotor. Luego viene un marco de lectura abierto. ¿Y qué es un marco de lectura abierto? Pues es como que el ADN, ¿no? Sabemos que es una doble hebra que está unida. ¿Y qué pasaría si lo abrimos, ¿no? Entonces, esta zona se puede codificar, como vemos en esta imagen. Una ARN polimerasa 2 puede hacer una copia de solo esta zona del ADN
eso sería un marco de lectura abierto. O sea que se puede leer el ADN en esa zona y por ende generarse un ARN a partir de ese gen que está ahí, ¿no? Entonces, pero no se va a leer cualquier cosa, ¿no? Un gen se determina cuando hay un exón y hay un intrón. En este gen, bueno, en todos los genes van a haber, como les decía, exones e intrones. El intrón es una partecita de este ADN que no va a codificar a nada y simplemente sirve como para cubrirlo o cuidarlo y para darle aviso a esta proteína ARN polimerasa 2, ¿ok? Que después de mí, o sea, después de este intro, cuando termine este intro, empieza lo que tienes que codificar, lo que tienes que sacar, que es el ARN, que es el exón, que es lo que sí codifica a una proteína. Bien, y como vemos acá, se da la transcripción. Entonces, ¿qué es la transcripción? Convertir toda esta hebra de ADN, ¿no? En sacarlo y solo poner esta cosita, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Ya es ARN. ¿Pero qué tipo de ARN? ¿No? Acá, como vemos, dice pre-ARN mensajero. ¿Qué le faltaría a este ARN para estar completo? Que estas zonas en gris, que no transcriben a nada, que no sirven literalmente eh, para generar proteínas, se eliminen. Y como vemos acá, pues luego a un ARN maduro, pues simplemente se eliminan, ¿no? Salen de la ecuación y acá se le une varias adeninas. Y eso se le llama eh, polia- poliadeninas. O sea que se le unen varias adeninas para también cubrir al gen que sí tiene que codificar. Y bueno, este finalmente se va a convertir en una proteína por los otros procesos, ¿no? Como vemos acá, por el proceso de traducción. Y pues para el proceso de traducción vamos a utilizar tres cosas. Para la síntesis proteica o traducción utilizamos primero un ribosoma, segundo un ARN mensajero, que es el que trae la información del gen, sí que el cual hemos leído, ¿no? Tres, vamos a utilizar un ARN de transferencia. Maestro, pero esto no me lo has dicho. ¿Para qué sirve el ARN en transferencia? Esta cosita parece un trébol, ¿sí? Como vemos acá, que es ARNT o tRNA. Es el ARN de transferencia. ¿Y para qué sirve este? Este ARN de transferencia es el que va a transferir, como vemos acá, aminoácidos, ¿no? Y va a generar esta cadena de aminoácidos, un aminoácido detrás del otro. Entonces va a generar como un collarcito de perlas, ¿ok? Que va a ser la proteína naciente. Y va a leer por codones. ¿Qué es un codón? Pues es un triplete de bases nitrógenas, como vemos acá, por ejemplo, UGA, CAG, UGC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos va a generar o codifica para una proteína, perdón, para un aminoácido. Y un conjunto de aminoácidos genera una proteína. Bien, entonces, principalmente se necesitan estos tres: ribosomas, ARN mensajero y ARN transferencia, y bueno, aminoácidos, que se escribe así. Bien, luego, una vez pasado todo este proceso, como les decía, los tripletes, que son tres bases nitrogenadas, ¿ok? Van a codificar para un tipo de aminoácido. Estos que ven acá, estos de en segunda fila, todos estos son aminoácidos, ¿ok? Y cada uno de estos codones, ¿no? Que es un triplete de bases nitrogenadas, codifica para uno de esos aminoácidos. Por ejemplo, el codón UUU codifica para fenilalanina. El UUG
AUG codifica para leucina. Néstor, ¿y este por qué está en rojo? Porque este AUG codifica para metionina, ¿ok? Que es siempre es el primer aminoácido que se genera, o sea que está siempre en una proteína. ¿Por qué es el primero? Porque con este aminoácido el, el ribosoma empieza, ¿no? Entonces, si en esta zonita, a ver, en esta zonita siempre debe estar un auge. ¿Para qué? Para que se reconozca dentro del ribosoma y así se inicie la traducción. Entonces, AUG, metionina, y es el único con el que inicia. Ahora, para que la transcripción, o perdón, la traducción o la síntesis proteica tenga su fin, ¿cuáles son los codones? Vamos acá en negritos, que son UAA, UAG y UGA. Bien, entonces, si el ribosoma o el ARN de transferencia lee cualquiera de estos tres codones que digan alto, pues inmediatamente detiene y corta la cadena de proteínas que se está formando y todo lo que ya se había formado, pues se queda ahí. Y Néstor, ¿qué pasaría si en vez de iniciar normalmente, pues iniciaría con uno de estos saltos? ¿O qué pasaría si una de esas, pues, cambia algún tipo de ya sea adeninas, a guaninas, o a ver, o citocinas, timinas, etcétera? ¿Qué es lo que pasaría? Este, por ejemplo, estás generando una proteína, digamos la proteína para los huesos, ¿no? Y en una de esas, por un cambio en en las bases nitrogenadas, ¿no? Se termina generando uno de estos codones de alto, ¿no? Ya sea pues, cualquiera de los tres. Entonces, esa proteína que estamos generando, pues se detiene ahí mismo y, pucha, pero me falta generar toda esta parte. Solo generé la mitad. Y eso pasaría, en el caso de las mutaciones, ¿no? En las mutaciones estructurales, que en el codón o la proteína no termina de formarse bien y por ende la persona no tiene ese tipo, no tiene esa proteína y esto genera problemas, ¿no? Afecciones. Por ejemplo, osteogénesis imperfecta en el caso de un codón que codifica para el cartílago, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estudiar este código genético? Porque puede generar muchas, muchas patologías, especialmente en la edad prenatal. Bien, y vamos a ver que ese código genético tiene características. Por ejemplo, es universal, o sea que todos los seres del planeta lo tienen. Es degenerado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta zona de acá, en este segundo cuadro, vemos que los cuatro codones, ¿no? Tanto el CUU, CUC, CUA, CUG, generan leucina. Por eso es degenerado, que varios codones codifican a un solo aminoácido. También es de unión de bases específica, ¿ok? No es lo mismo hablar de CUC que hablar de CU, ¿no? Porque ahí estarías cambiando todo y ahí tal vez en vez de generarse, como dice acá, leucina, se genera eh, prolina, si no me equivoco, y como les decía, puede generarse que esa proteína no esté bien plegada o no cumpla su función bien y al final el ser humano que tiene esta mutación pues no genera bien esa proteína, ¿no? Y no la usa o directamente se destruye porque está mal, entonces no la tiene. También, como les decía, siempre inicia con una metionina, ¿no? Es estable y bueno, también tiene la capacidad de mutar, que significa sufrir alteraciones sin perder la capacidad de reproducirse. Este,
Claro, esto puede sonar un poco contradictorio con lo que les acabo de decir, pero existen mutaciones, ¿no? Nosotros mismos hemos sido o somos un producto de las mutaciones, puesto que nuestros antepasados eran distintos a nosotros. Entonces, han empezado mutando y la mutación ha generado cambios, y esos cambios han sido viables para nuestro desarrollo como seres humanos en sí. Eh, y por eso es que dice que sí, los genes se pueden mutar sin sufrir alteraciones en su capacidad de reproducirse, ¿no? Claramente no se va a mutar, pues, en vez de brazo voy a tener aleta, pero sí, van a mutarse poquito a poco y así se genera la evolución. Bien, luego tenemos la expresión genética. Y sí quiero que presten atención. La expresión genética va a tener dos tipos mm, de dos conceptos importantes. Primero está la penetrancia. Néstor, ¿qué es la penetrancia? Es la capacidad del gen de expresarse. Bien, entonces, digamos que que estas personas que estén acá, bien, vamos a pintarlas de un color medio celeste, ¿sí? Digamos que todas estas personas son hijos de una sola persona. Y esta persona, pues, tiene una enfermedad que se hereda, que se transmite por herencia. Y si todos estos son hijos, ¿cuántas personas tendrán el gen? ¿No? Por ejemplo, vamos a pintar a esta persona que tuvo la dicha de tener, digamos, hemofilia. Acá otra personita y acá otra. ¿Ok? Entonces, como vemos, no todas las personitas, a pesar de ser todos hijos de la misma persona, tienen el gen. Y eso es la penetrancia. La penetrancia es la capacidad del gen de expresarse en una persona, ¿no? O sea, de que la persona lo tenga. Entonces, si hay, tienen tres hijos, tres de cada cinco hijos están afectados. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una penetrancia incompleta, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que no todos los hijos que tengan o que tenga la persona van a aportar el gen, ¿no? Eh, Eso es penetrancia, ¿ok? Entonces, de todos los hijos, ¿cuántas personas tienen el gen? Por otro lado, tenemos lo que es expresividad. Entonces, va a ser la expresión variable de un genotipo. Entonces, decíamos, si todos estos son hijos de una misma persona, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos realmente o se ve en su fenotipo, en su física, cuántos de ellos realmente expresan el gen? Digamos que es eh, para la neurofibromatosis, que es cuando te dan como que quistes, como que gránulos dentro en la piel. Digamos que uno, sí, y dos personas nada más lo tienen, ¿no? Acá le vamos a dibujar sus fibromas. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la expresividad es cuántos de estos individuos afectados por el gen lo expresan. En este caso serían dos de tres, ¿no? Esto es la penetrancia y esto es la expresividad. Bien, espero que esté claro. Si no, por favor me avisan y lo vuelvo a repetir. No hay problema. Solo levanté la mano. Bien, entonces penetrancia, lo repito, que igual de igual manera sería la capacidad de un gen de expresarse, ¿no? De cuántos, de todos sus hijos, cuántos lo tiene, cuánto tienen el gen, y la expresividad es la expresión variable de un genotipo. O sea, eh, cuántos de esos hijos expresan o en su fenotipo, en su física, se ve el gen expresado, ¿no? Tal vez esa persona de celeste, que solo está en celeste, ¿sí? Tiene el gen, pero no lo expresa totalmente. Eso también es una expresividad variable, ¿no?
que no todos se expresan en este caso. Vamos a ver un caso de penetrancia, ¿sí? La penetrancia, por ejemplo, el retinoblastoma, que es un tumor en la parte de la retina, es una herencia autosómica dominante con un 90% de penetrancia. O sea, si una persona con retinoblastoma tiene hijos, el, si tiene 10 hijos, no, 9 de ellos tienen retinoblastoma. Y bueno, como les decía, la expresividad es una expresión variable de un genotipo. Por ejemplo, la neurofibromatosis, como les decía, va a hacer que una persona que tiene neurofibromatosis en los genes, tal vez no lo llegue a expresar. También está la fibrosis quística, el albinismo y la polidactilia. Bien, ahora tenemos la pleitropía. Néstor, ¿qué es la pleitropía? Es, como vemos en esta zona, que un gen afecta múltiples características, ¿no? Sabemos que un gen codifica una característica del ser humano o de la persona en este caso, pero hay genes que codifican a más de una característica, ¿no? Como vemos acá, este gen sería un gen de pleitropía y van a haber diferentes afecciones que van a relacionarse a estos genes, ¿no? Si este gen justo que codifica cuatro características o tres se daña, pues lamentablemente la persona va a tener sus tres o cuatro características que están codificadas por ese gen mal, ¿no? Van a estar dañadas también. Por ejemplo, tenemos al síndrome de Marfan y la anemia de células falciformes. El síndrome de Marfan es una herencia autosómica dominante que es una consecuencia de la mutación o daño estructural en el gen de la fibrilina 1, que es el FBN1. Estas personas con síndrome de Marfan, que vemos acá, van a tener problemas de la visión, van a tener una anomalía en el pecho o problemas del corazón y pulmonares. Van a tener como que el pecho hundido, pero muy hundido. Van a tener un torso corto, van a tener un cuerpo alto y delgado, y los brazos y piernas también van a ser altos o delgados, ¿sí? Perdón. Por otra parte, vamos a tener a las anemia de las células falciformes, que es una herencia autosómica recesiva, que va a ser consecuencia de la mutación o daño estructural en el gen de la beta globina. Eh, y Néstor, ¿por qué pones al hueso y al vaso si es que este va a tener una repercusión inmediata, por así decirlo, en los glóbulos rojos? Porque, como sabemos, el hueso en su parte, en la diáfisis, va a generar, perdón, en las epífisis, va a generar, en la médula ósea roja, va a generar este, estas células, ¿no? Las células, em, los eritrocitos. Y si hay un daño estructural o mutación en este gen de la beta globina, pues no se va a generar bien. También no va a haber una buena alimentación en todo lo que es, bueno, una buena oxigenación en todo el cuerpo. Y el vaso también va a sufrir daños por la hemocateresis. Luego vamos a ver sobre lo que es genes y sexo. Va a haber dos tipos de relación con lo que son genes y el sexo. Primero está la herencia limitada por el sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber genes autosómicos, ojo, autosómicos, ¿no? Que tienen que ver con todo menos que con el sexo, que solo uno de los géneros puede expresarlos, ¿no? Por ejemplo, la producción de leche. Tanto María, Alexandra como Valeria tienen el gen para producir leche, el gen de la oxitocina, ¿no? Pero, y claro, yo también lo tengo, pero las damas son las que lo expresan más y lo que lo expresan de manera más constante. También, por ejemplo, en las gallinas, la producción de huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a haber genes influenciados por el sexo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay genes que se expresan tanto en damas como varones, pero su mayor gravedad y frecuencia va a ser en uno de ellos.
En este caso vamos a ver sobre la hemocromatosis, ¿sí? Que es eh, la acumulación de hierro en las células del hígado. Y por ejemplo, masculino, no, en el sexo masculino va a tener una penetrancia de los 70 o el 80%. O sea que el 70-80% de los hijos de personas con hemocromatosis van a tener el gen. Y su edad de aparición es mucho más temprana, como vemos acá, 40, 50 años nada más. Mientras que en la penetrancia en el sexo femenino es tan solo del 20 o 30%. Y su edad de aparición de estas personas, pues, es de 50 a 60 años. Bien, o sea, mucho, mucho después. Vamos a ver acá también sobre la heterogeneidad genética. Ya vimos que hay, por ejemplo, un gen, ¿no? Que codifica a mm, dos o más características. Pero ¿qué pasaría si varias características, perdón, una característica es codificada por más de un gen? Gen uno, gen 2, gen 3 y gen 4. No, eso es lo que es la heterogeneidad genética, perdón. Una característica es modificada o codificada por varios genes. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, el síndrome de Waardenburg, que genera una sordera. Es causado, como dice acá, por mutaciones en 6 genes diferentes y causa una sordera profunda infantil. Por otro lado, tenemos a la osteogénesis imperfecta, que es una mutación en los cromosomas 17 y 7, ¿no? Ambos cromosomas en una zona específica van a codificar para la estructura del colágeno. Y bueno, si hay un daño estructural en estos cromosomas, pues lamentablemente se va a generar este tipo de patología. Como vemos acá, eh, esta persona, este pequeño, tiene este, bueno, la osteogénesis imperfecta genera este tipo de casos, ¿no? En el que el hueso, pues, no es totalmente fuerte o no es lo suficiente fuerte para que se pueda desarrollar bien la persona y terminan, pues, estando así los pequeños. Bien. Y acá tenemos una pequeña tablita sobre la edad y expresión en los genes. Primero, en las etapas prenatal, perdón, en las etapas prenatal, lo más común siempre, siempre, siempre son las cromosomapatías. Eso grábense. En la edad prenatal siempre hay cromosomapatías, ¿no? Ya sean duplicaciones, lesiones, este, em, trisomías, monosomías, poliploidías, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en la etapa neonatal se pueden dar trastornos metabólicos. En la infancia, por ejemplo, la fibrosis quística, esto genera como, ya, como dice su nombre, ¿no? Quistes fibrosos, tanto en pulmón especialmente, también pueden ser en riñón y en otros órganos. Por ejemplo, en la adolescencia se puede dar una esquizofrenia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué en tan temprana edad se la esquizofrenia? Porque esta enfermedad también puede transmitirse por los genes. Igual en la adultez, como les decía, el caso de la hemocromatosis o la corea de Huntington, ¿sí? Y bueno, en la adultez mayor se puede dar el Alzheimer, que también hay personas que tienen Alzheimer o Parkinson cuando son jóvenes, sí, porque es una enfermedad también hereditaria. Y bueno, como penúltimo tema, veremos sobre lo que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Son los cambios heredables, ¿no?
en la expresión génica que ocurren sin cambio de la secuencia de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Como vimos hace un ratito, eh, los genes no están pues sueltos así nomás, sino que están como que enrollados en yoyos de proteínas llamadas histonas. Y estas histonas, como son proteínas, pueden modificarse, pueden tal vez activarse, desactivarse, ocultarse, destruirse, ¿no? Estos, estos cambios en las histonas generan también cambios en el ADN, ¿no? Y puede haber, hay varios mecanismos de acción epigenéticos, que por ejemplo es la metilación de las citocinas, y vamos a tener en cuenta siempre, esto recuérdenlo, que cuando hablamos de metilación se refiere a que el gen o el ADN en esa zona que está metilada no se va a expresar, ¿sí? Y una acetilación, por ejemplo, es que sí se expresa o que está normal. Bien. Y bueno, también hay metilación de las histonas, no solo del ADN, sino también de las histonas como tal. Y acá vemos que hay tres tipos de, perdón, hay tres tipos de genes o tres tipos de mecanismos que van a controlar la expresión de un gen. Por ejemplo, es el ARN de interferencia, ¿no? Que es un ARN especial, el cual genera interferencia o que comanda la transcripción o traducción de un gen. También está la modificación de histonas, como les decía, y la metilación del ADN, especialmente en las citocinas. Bien, y bueno, acá tenemos los cuatro tipos de expresión genética, perdón, regulación genética. Esta metilación de citocinas, bien, vamos a tener acá que esta es una citosina común, corriente, normal y feliz de la vida. Sin embargo, en este carbono se le puede adicionar un metilo, y este metilo que va a hacer, pues que no sea reconocido por por la proteína que lo traduce, y al fin y al cabo, ¿qué va a pasar? Pues que no se va a traducir y no codificar a una proteína. Bien, ¿y esto qué significa? Que, por ejemplo, se metilan citocinas a través del ADN metiltransferasa en sitios con CPG. Esto le pregunté al doctor Fujita qué son CPG, y él me explicó que los puntos CPG son zonas en las que existe una gran cantidad de citocinas fosfoguaninas. O sea que hay CG, 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 repetido varias veces. Y normalmente esto se da en promotores, ¿no? Como les decía, los promotores son como que la entrada o el tapete de bienvenida a nuestras casas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si se metila, por ejemplo, un promotor, todo el ADN o el gen que estaba ahí detrás, pues no se va a expresar o se mantiene oculto hasta que se necesite. Bien. Y bueno, la demetilación o quien le quita el metilo a esta citosina sería la demetilasa. Bien. Otro tipo de expresión o, perdón, regulación sería el ADN metilado, ¿no? Como le decía acá, se da la metilación en los rollos de ADN. También se da la modificación de histonas, la acetilación, fosforilación y metilación, ya, pero de ya toda la histona en concreto. Y en este caso, pues vamos a ver que el metilo, que es esta cosita en verde que vemos acá en el ovillo, está en las histonas, ya no en el ADN, ¿no? Y la acetilación o la metilación puede desencadenar que se transcriba o no un gen. Y sí, y por último, vamos a ver sobre el ADN mitocondrial. Como les decía hace un ratito, va a tener aproximadamente 16.579 pares de bases. ¿Ok? Va a tener una forma circular y 37 genes para 22 ARN de transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que codifica para 37 genes. También dice que codifica solo para algunas de sus proteínas. Las mitocondrias, según este, la hipótesis endosimbiótica, antes eran pues un organismo aparte, ¿no?
Y como todo organismo aparte, necesita también que se generan sus proteínas propias. Y entonces, con el paso de los años, algunas proteínas que se generaban en el ribosoma, perdón, en la mitocondria, ya no se generan aquí, sino que ha pasado ese ADN hacia el núcleo celular. Bien, también tenemos a las enzimas, o que las enzimas encargadas de su replicación, transcripción y traducción son codificadas en el núcleo celular. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que otras proteínas, tiene sus propias enzimas, por ejemplo, la ADN transferasa, la ADN ligasa, los SBS, la topoisomerasa, la helicasa, todas esas enzimas que se encargan de su duplicación, replicación y transcripción, ya no se generan aquí en este ADN, sino se generan en el núcleo, ¿no? O sea, todas estas enzimas están codificadas en el núcleo de la célula. También tiene una distribución asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una cadena más pesada que la otra. Una cadena pues va a estar rica en G, full guanosinas, y la otra cadena como complementaria va a ser rica en citosinas, ¿no? Entonces, una cadena va a tener más citosinas que guaninas, y la otra. Y por último, va a tener diferencias con el ADN nuclear. Eh, si no me equivoco, en este tipo de ADN mitocondrial, eh, algunos de estos codones que hemos visto hace un rato, voy a ponerlos, estos, ¿no? Estos que están aquí, alguno de estos no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, espero equivocarme, pero digamos que en uno de esos altos, ¿no? Que en vez de UAG se genere una arginina o serina, tal vez. Por eso es que no es lo mismo hablar de código genético en células eucariotas que en mitocondrios. Bien. Eso sería más que nada sobre esto es, claro, sería todo sobre la ADN mitocondrial. Y este ADN, pues ya sabemos, hemos visto hace un ratito, que si se genera o tiene defectos, pues genera efectos normalmente muy graves dentro de las personas, puesto que no tienen forma de ayudarlos, ¿no? Porque es un problema de fábrica, por así decirlo. Bien, chicos, eso ha sido toda la clase por hoy. Espero se haya entendido. Si tienen alguna duda, por favor, en este momento es propicio para hacerla. Y si no, les estaría enviando el post-test en un momentito. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Y Néstor, todo claro. Ok. En tu caso, María, ¿está todo claro? Sí, todo está claro, gracias. Ya. Bien, chicas. Bueno, gracias por estar hasta acá. Sé que es un poquito tarde. Así que, bien, voy a dejar de grabar.